en un principio puedes pensar que trabajan para ti, contigo, y que incluso son subordinados, fieles. No lo son. Y a ellos lo único que les interesa es crecer, sacar provecho, raja o lo que tú quieras. Y si tú llegas a caer, ellos van a ser los primeros que te van a empujar. Cuidado, líder. A lo que más miedo le tengo en el entorno laboral no son a las crisis, no son a los problemas. Son a los lambiscones, aduladores, chupano, como lo quieras llamar. Son el veneno de los equipos de trabajo. Y de eso es de lo que vamos a hablar en el podcast del día de hoy. No solo de eso, sino cómo detectarlos, cómo manejarlos y cómo sobrevivir a esta epidemia. Acompáñame en el podcast, quédate porque se va a poner bueno. ¡Venga! Impactantes, bienvenidos una vez más a su podcast Liderazgo de Impacto. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante y creo que muy necesario y nadie lo toca, que es cómo detectar a las personas falsas, a los aduladores, como líder y como compañero de trabajo y también cómo poderlos manejar. Créeme que no hay una receta secreta y no pienso darte nada que a lo mejor no hayas escuchado, pero lo que sí te puedo poner es un orden de factores como para que tú los puedas manejar y encarar y empezar a poner un alto, porque ya estuvo bueno, porque creo que hay muchas personas que solo piensan en su beneficio, dejan de pensar en el equipo y al final del día afectan a los entornos del trabajo. Pueden ser el veneno literal de todo entorno. Como bien sabes, mi nombre es Mario Elsner y soy lo que se llama un líder incómodo, ¿sí? De esas personas que hablan de las cosas que nadie habla, se expresa, dice lo que piensa. Somos creativos, somos de estos que nos llaman conflictivos, pero la realidad es que nos gusta dar propuestas, soluciones y cuando es necesario salirnos de nuestro área de confort. Recuerden esa frase que siempre digo y que mi abuelo me la dijo una vez: cuando estés cómodo, no te acomodes, incomódate. Bueno, vamos a hablar del tema del día de hoy. Cuando estamos en este mundo vertiginoso de negocios, que vamos a tener problemas todo el día, a veces lo peor que podemos tener en nuestros negocios, grupos, equipos de trabajo es fuego amigo. Y la realidad es que hay más de lo que uno cree. Los jóvenes líderes o no tan jóvenes quizás también encaramos este problema de sobrevivir a un mundo lambiscón. Y se dan por muchas razones. Una, por lo que a lo mejor los líderes, jefes o como lo quieras llamar, llegan a posiciones cuando no estamos listos, porque nadie nos enseña a estar a cargo. Y por lo mismo llega esta figura que se nos hace ver como que son leales, como que nos ayudan, como que nos benefician para que las cosas salgan, nos tocan nuestras inseguridades y creemos firmemente que son nuestros aliados. Y cuando esto sucede, se genera un desbalance, porque entonces dejamos de ver a las personas que a lo mejor no tienen esa gracia, porque no se puede llamar gracia, pero esta habilidad, y entonces somos injustos. Y al hacer esa diferenciación, creamos un entorno desbalanceado. A veces, los líderes incómodos, los que no somos aduladores, los que decimos las cosas que nadie quiere decir, somos vistos como problemáticos, a diferencia de otro que te está diciendo que sí a todo. Pero la pregunta es, ¿quién es mejor elemento? Y a veces eso no nos lo preguntamos, simplemente como jefes, como líderes, nos juntamos con los que nos acomodan, ¿no? Los que son más como nosotros, los que no nos llevan la contraria, con los que no tenemos que discutir. Pues eso es muy fácil. Pues si así es Disneylandia el tema de los negocios. Pero no, si tú quieres crecer como líder, llevar tus negocios a otro nivel, hay que incomodarse hasta con las personas. Porque lo que estás buscando es talento. No estás buscando a alguien que te diga que sí a todo. El famoso sí, señor. ¿No crees que eso es bastante bajo? Porque al final no te reta. Entiendo que es cómodo estar con personas que nos digan que sí a todo, pero eso no te construye. En entornos donde tú te sientas que eres la persona más sabia o la más inteligente, pero eso no te construye. Eso no te hace ser un mejor líder. Eso no te incomoda para crecer. Simplemente hace que no te desgastes y que creas que este es un viaje más fácil, pero no es productivo ni para ti ni para los equipos. En este laberinto del mundo corporativo nos vamos a topar literalmente con muchos de estos, ¿no? Los famosos lambiscones, aduladores, y he visto que en cada país les decimos de muchas maneras, así que me costó trabajo encontrar cómo decirles: gente falsa, hipócritas, etcétera.
Al final del día son personas que tienen dos caras, y eso es muy importante decirlo, porque acá lo peligroso no es que solo adulan o te hacen la barba, no. El problema es que esa es la cara que le dan al jefe. Pero la realidad y los más peligrosos son los que tienen otra cara con sus equipos, con sus pares, etc. Y esos, como están empoderados por el favor del jefe, esos son los que hacen mucho, mucho más daño. Al final del día no son otra cosa que manipuladores expertos o manipuladoras expertas que se saben acomodar, saben decir las cosas de manera que no cause conflicto, manipular todo, pero al final pensando en su interés individual, no están pensando en otra cosa. No te equivoques como líder. Todo el mundo cree que rodearse de la gente leal es lo más correcto. Y déjame decirte que si hay una cualidad que yo valoro en las personas, pero muchísimo, es lealtad. Pero no confundamos la lealtad con la adulación. No te equivoques. Una persona leal incluso te va a llevar la contraria. Dicen que los mejores amigos son los que te dicen las verdades que tú no quieres escuchar. La verdad no mata, pero cómo incomoda. Pero una persona puede ser leal a ti diciéndote lo difícil, llevándote la contraria, haciéndote ver las cosas de diferente perspectiva, no diciéndote que sí a todo. Tienes que tener cuidado porque los aduladores terminan teniendo una agenda propia y a ellos lo único que les interesa es crecer, sacar provecho, raja o lo que tú quieras. Y si tú llegas a caer, ellos van a ser los primeros que te van a empujar. Pero no te equivoques. Hoy puedes estar cómodo o cómoda. Pero en el momento que te descuides, al final del día son estas personas que yo llamo sí señor. Sí señor, ¿cuántas veces no lo hemos escuchado en los pasillos, en las juntas? Sí señor, lo que usted diga, sí señor. A mí me choca que me digan sí señor, para empezar no soy señor, aunque no tanto, pero es incongruente que nos digan que sí a todo. Ojo, deberíamos tener estas discusiones acaloradas, constructivas, en las cuales no estemos de acuerdo, porque ahí es donde se construye. Al final del día no termina siendo que una estrategia o táctica calculada por estas personas para ganarse el favor del jefe o de la jefa, porque así es como ellos les van a caer bien y entonces van a ganar puntos para que entonces vayan al resto del equipo a tratar no bien a los demás. Así como todo, te voy a contar mi experiencia. ¿Sí? A lo mejor yo no soy una persona, yo soy un líder incómodo y como líder incómodo yo soy duro de la cabeza, me gustan las cosas encima de la mesa, cero hipocresía, cero chismes y eso sí, te lo puedo firmar. Pude haber tenido muchos errores de forma, de fondo, de todo lo que quieras, pero algo que no soy es que no me gusta los barberos, aduladores, lambiscones, gente falsa, hipócritas. Incluso es algo que bastante detesto porque no construyen, no me gusta, simplemente no funciona conmigo. Yo soy demasiado derecho para decir las cosas, aunque me digan incómodo. Pero una vez en mi vida como gerente, estaba yo en esta gerencia media, había una dirección general, tuve la oportunidad de lidiar en carne propia con el favoritismo, la lambisconería. Y la historia me remonta hasta hace unos 15 años, 20 años, en los cuales había una persona que era una gerencia chica, pequeña, que tenía una relación, no te voy a decir que carismático, porque ni siquiera creo que era carismático. A mí no me caía del todo bien, pero era un tipo... Pero era, el jefe quería un café y se lo traía con las 2 de azúcar. Y era de esas personas que se les mete por los ojos a todo el mundo y todo el tiempo está queriendo complacer. Y si el tipo pedía algo, él casi le leía la mente y trabajaba para adular al jefe. En ese momento dije, bueno, no genera mucho ruido. Claramente era una persona muy ambiciosa y los vas a empezar a detectar porque vamos a hablar un poco de las señales. Pero una de ellas es que le daba demasiada importancia a las formas. Creía tener el coche más caro, que incluso yo sacaba la cuenta y estaba sobregirado para pagar su coche, pero bueno, vivía en casa de sus papás y todo lo que tú quieras. Pero al final del día, el tipo tenía una ambición y se daba a notar y le encantaba hacer esta forma más grande que fondo, pero bueno. Y acá el tema fue que en una etapa este director tenía sus formas, no comparto en estos días cómo era en ese momento, porque estábamos en crisis todo el tiempo, y
parte del tema es que presionábamos mucho y teníamos un desorden, mal planificados, mucha presión. Teníamos muchos problemas en ese momento y creo que del final del día todo era por una mala planeación, un mal entorno. Bueno, la cosa es que muchas personas del departamento de, si no me equivoco, de mercadotecnia empezaron a renunciar. Y esto fue caldo de cultivo para este personaje. ¿Por qué? Porque al renunciar 3 o 4 cayeron en crisis, ¿no? Cuando se te empieza a ir la gente es un síntoma rojo que tienes un problema de liderazgo fuertísimo. Y a veces tratamos de parchar los errores y el director general en ese momento cayó en pánico porque no estaba queriendo aceptar que estábamos reventados. Incluso yo hasta el hospital terminé. Diferente porque yo asumía mi responsabilidad, porque yo era responsabilidad comercial, pero al final del día yo era parte de la culpa, la neta. Entonces, ¿qué pasó? Que esta persona, al ver esta oportunidad, se acercó y también renunció. Y te vas a preguntar, ¿pero cómo? Sí, también renunció. Se acercó y le dijo, me voy. Y tengo una mejor propuesta, sacó los papeles y todo. Al final yo creo que no fue tanto cierto, pero lo hizo. El director, por obvias razones, le dijo, quédate, hagamos un trato, lo que necesites, pero no te puedes ir. Porque claramente estaba perdiendo todos los talentosos, entonces le quedaba la banca y era media banca trucha, ¿no? Y al final aceptó, pero hubo un pacto que no se pudo firmar a ciencia cierta, pero creo que sí, en el cual le dijo, ok, pero en la primera promoción que exista, yo quiero ser director. El tipo no tenía la capacidad, no tenía el talento, no tenía los conocimientos, no tenía la experiencia, no tenía la humildad, no tenía muchas cosas y créanme que no nos enseñan a estar a cargo, pero de eso a querer brincar de aquí a acá, no, le iba a faltar, pero él pidió y el otro concedió, porque le dijo, voy a serte leal, te voy a cubrir, yo estoy a tu lado, yo voy a trabajar para ti, yo no te voy a llevar la contraria, y se lo había demostrado todo el tiempo. Era un adulador al 200. ¿Qué pasó? Que pasaron 3 meses y en la primera dirección que se abrió, él tuvo el puesto. ¿Es bueno? Quizás es una forma, yo no la comparto porque a veces cuando quieres llegar a ciertos puestos y no estás listo, terminas reventando y tu inseguridad se te hace mayor porque al final del día tú sabes que no estás preparado. Y acá es donde viene la famosa soberbia. Pero como él era leal al director y él era de los buenos, yo no, porque yo era de los que le llevaba la contraria, siempre le decía que no a todo, siempre era este líder incómodo que siempre lo he sido, lo seré. Llegó un momento en que en las juntas eran unos contra otros. Él siempre estaba del lado del director y por esto lo veía como su fiel compañero, porque él le daba el voto a favor, porque él, con él podía compartir cosas. Pero lo que él no veía es que esta persona salía de la sala de juntas y era el tipo más déspota con su equipo, decía que lo sabía todo cuando no sabía nada. Y conmigo en la parte de ventas fue un calvario, fue un sufrimiento constante porque tenía que rebatirle, tenía que desgastarme, no construía, él nada más veía para él, para sus beneficios, no veía por el equipo, no le importaba nada más que quedar bien con el jefe y eso destruía el entorno, me destruía a mí, un desgaste total, porque era una batalla interna desgastante que podría el entorno. Entonces éramos unos contra otros y todo el tiempo nos estábamos cuidando y siempre él quería llevar el show. Y bueno, créanme que fueron 2 años que me sacaron lo peor de mí porque reventaba, me molestaba, era muy desgastante y ¿saben qué? No podía ganar, porque no era una situación de ganar o perder, era una situación que como él operaba, yo no podía, porque él llegaba con información antes que a mí ni se me ocurría. Y esto causó desgaste personal en mí, momentos que llegué a pensar renunciar, abandonar todo, porque ya estaba reventado. Mi equipo igual, fue una etapa muy difícil. Dios me quiere mucho y en eso vino una coyuntura en la organización en la cual entraron en estas divisiones, porque para esto no solo era con el director, era con todos los de los puestos para arriba, no hombre, todo se llevaba bien y yo era el feo, el malo y todo lo que ustedes quieran porque era el rebelde y eso me ocasionaba perder puntos porque pues yo no era adulador. Eso es una realidad y si ustedes están en esa posición lo habrán vivido y sabrán de qué se trata. La cosa fue que al final esta coyuntura
puse algunas técnicas que me funcionaron, unas no tanto. Incluso creo que el peor error que cometí, y eso se los anticipo, que no sé si lo voy a hablar más adelante, es que perdía la cabeza y me molestaba, y eso, el único que perdí era yo. Y después lo aprendí con muchos años. Hasta mi hijo llegaba y me decía, uy, te molestaste con fulano de tal. Y yo, sí, era horrible. Pero ese creo que es uno de mis peores errores, que yo perdí, que me desgasté y que dejé de pensar y aquí empezaba a actuar mal, pésimo. Pero bueno, te los digo para que a ustedes no les pase. Porque es muy común cuando estás jugando en un juego que no es el tuyo, te sacas de balance. Y si tú te metes a jugar en ese juego oscuro de laberintos, vamos a perder, porque no es nuestra personalidad. Así que en esta coyuntura, pues al final del día, él se fue para otra compañía, yo me fui para otra compañía y fuimos todos muy felices a partir de ese momento. Claro, desde mi filosofía de administración de mis equipos no existe la lambisconía. Han habido personas que me han querido dar regalitos y todo, pero eso no cultiva nada, no logra nada, porque cuando se dan cuenta que para mí lo más importante es lo que es justo, el talento de las personas, aunque no me saluden, aunque no sean carismáticos, eso no tiene nada que ver. Tú te rodeas de gente que tiene superpoderes y que aunque su personalidad no sea la que te acomode, porque puede ser que a mí me guste un estilo de personas, pero al final lo importante es que tengas un equipo que funcione, porque no te rodeas de gente para convivir, te rodeas de gente para tener resultados, para que a todos nos vaya bien, para que construyas una compañía, para que vayamos por un propósito, y lo que tiene que unirnos son los valores. Al final he aprendido, y creo que mi jefe lo aprendió después en el tiempo, y todos los que han vivido con lambiscones, que es muy peligroso rodearse de lambiscones, porque ellos tienen agenda propia. En un principio puedes pensar que trabajan para ti, contigo, y que incluso son subordinados, fieles. No lo son. Ellos simplemente son unos manipuladores, o ellos o ellas son unos manipuladores expertos que nada más piensan en su beneficio y pierden de vista el equipo, y de entrada por eso no funciona. Porque es un juego donde las lealtades cambian y se mueven y se ajustan como convenga a los intereses personales de estos especie de personaje tóxico. Por eso, ahora vamos a entrar a la parte interesante. Te voy a compartir algunas de las señales que, por lo menos en las cuales yo me pongo muy trucho o veo con atención para detectar a estos aduladores, porque son abusados, son expertos. Y uno que no lo es, pues bueno, al final puedes caer en la trampa de un adulador, lambiscón, manipulador, gente falsa, hipócrita o como lo quieras llamar. El primer punto, exceso de adulación. Sí, aunque suene obvio, no es tan obvio. Cuando de repente todo es, uy, qué bien te ves, oye, qué manera de presentar esto, oye, qué crack, qué manera de manejar esa situación. Cuando hay una línea delgada entre un reconocimiento o un buen trabajo a un exceso de adulación. Es padre escucharlo, no te lo voy a negar, o sea, alimenta tu ego inseguro y te hace sentir Superman con Avengers, con Batman y todos juntos. Pero cuando es demasiado, es raro. También toma en cuenta que muchas veces lo van a querer hacer enfrente de tus superiores, como para quedar bien, y eso, wow, como pollo, te inflas como gallo y te sientes mejor. Es humo, ¿ok? Si ves que estas personas se te acercan y te empiezan a lavar enfrente de otros y te hacen la barba y qué bien se te ve la ropa y todo, cuando es demasiado merengue, tenemos que tener cuidado, porque están pecando de adular de más. Al final se están buscando ganarse tu favor para sus beneficios personales, que te lleven un librito porque eres un gran lector o una gran lectora, que te lleven cafecito, que es nada más, o sea, eso es a veces. No voy a negar que hay personas que sí lo hacen genuinamente, pero cuando es mucho, ojo. 2, esta es la más difícil, tienen doble personalidad. Es una cara que tú tienes o que tú recibes y otra es la real. Por eso tienes que estar escuchando qué pasa. Al final del día me ha tocado verlo y vivirlo, que de repente llegan contigo y sí, todo lindo y qué bueno, y yo, fantástico, fantástica, extraordinario, incluso te diviertes, te la pasas bien. Pero con tu equipo no los tratan igual, les ponen bardas, les dicen que hay que pedir audiencia o les ponen estos límites y de repente los tratan de manera déspota o les mandan al asistente. Ojo, una persona que tiene buenos valores, una persona normal, es
parejo con todo el mundo, tanto con los de arriba como con los de abajo. Cuando ves esta dualidad de que a algunos los trato demasiado bien porque están en la cadena alimenticia superior y a otros los trato mal porque están en la cadena alimenticia inferior, esa persona es lambiscón, doble cara, falsa y todo lo que tú quieras. O al final del día no comparte los valores que debería tener como por lo menos para ser humilde y sencillo con toda la estructura. Tú no puedes tratar bien a unos y a otros no. Al final puede ser que tengamos errores en formas, que yo las cometo a cada rato, los que cometía más, pero eso es muy diferente a hacer segmentaciones. Tú no puedes hacer eso. Eso es doble cara. 3. Chismes y críticas. Acá es la primera. A veces son muy sutiles, ¿no? A veces son estas formas de intercambiar información. Lo he hablado en el podcast, que si no lo han visto, dense una vuelta para acá de hablar de los chismes, que es gasolina para estas personas. Siempre andan intercambiando información. El chisme es poder, ¿no? Y creen que lo manejan de esa forma y cuentan cosas de su vida personal y como que no te quiero decir, como me dijeron, andan diciendo y estos fingen que te hablan al oído. Tú te sientes bien porque te traen información y a veces los jefes cometemos el error de darles jugada. A mí me pasó. ¿Por qué? Porque estás ausente, distanciado, crees que es la manera como puedes tener información de primera mano, pero al final te están manipulando, estás siendo utilizado. Estas personas fingen que son de tu confianza, pero al final del día no lo son. Están jugando para ellos, están jugando un intercambio de información. Y también, ojo, cuando ves que empiezan a criticar sutilmente, incluso hay unos que les vale gorro y pues, critican a todo el mundo de frente. Esos son peores porque cuando te des la vuelta, también van a hablar de ti. No critiquemos. O sea, las personas creo que no deberíamos estar criticando a los demás. Que nos valga gorro lo que hagan los demás. Preocupémonos por nosotros. Pero estos son focos rojos que estás tratando con un futuro adulador, lambiscón, chupa, lo que tú lo quieras llamar. Pero al final del día para mí son sí, señor. Ojo, y aleja. Ojo, porque hoy estás en su gracia, pero mañana no lo vas a estar y vas a ser el malo o la mala. O ya lo eres, pero simplemente no lo sabes. 4. Peligrosito. Pero este es sutil. Se apropian de las ideas. De repente escuchan algo y casualmente es su idea. Se roban los créditos de todo el mundo. Van y se lo cuentan al jefe diciéndole, mira lo que se me ocurrió o mira lo que se nos ocurrió. Pero en el se nos ocurrió se incluyen ellos cuando ellos no tienen nada que ver. Estas personas normalmente están en búsqueda de las oportunidades, son demasiado ambiciosos, están viendo de qué tren se cuelgan para estar ahí. Al final del día son oportunistas y ellos están pensando en su beneficio y hay gente que yo veo que hay muchos líderes introvertidos que no peleamos, que no discutimos y estas personas se quieren lucir y como tienen esta personalidad, para nosotros, para no conflictear, a veces los dejamos. Pero ahorita voy a hablar de la forma de manejarlos. Pero si los sigues dejando, van a seguir escalando. Así que tienes que tener cuidado. Y como quinto y última señal, son los que te intercambian su lealtad, como dije, que no es lealtad, que es una falsa manipulación para que tú te sientas confiado o confiada que están en tu juego, pero no lo están. No están jugando para ti, están jugando para ellos. Como líder tienes que tener mucho cuidado. Por favor, porque destruyen en el corto, afuera, adentro, te están dejando como un jefe tóxico, una jefa tóxica, no vas a llegar a ningún lado y al final del día te van a abandonar porque no van a ser los que te van a acompañar cuando las cosas se pongan duras, ellos van a ser los primeros que te van a traicionar. No se te olvide, no les des demasiado poder, no te equivoques confundiendo confianza, chisme, que te traigan regalitos o que te digan que eres lo máximo con lealtad. Por favor, no es así. Incluso hay gente incómoda que te va a decir lo que no quieres escuchar, que van a ser más leales, si no a ti, al menos al equipo. Y eso es importante que lo tengas en mente. Impactantes, por la longitud del podcast, hoy voy a dejarlo aquí. Y voy a seguir platicando, va a haber una parte 2 para que hablemos de las formas como manejar a estos doble cara lambiscones o como tú les quieras llamar, porque al final del día, repito, hay gente falsa, hipócrita, bueno, hay de tocho morocho. Espero que te haya gustado este podcast. Creo que es algo de lo que tenemos que hablar en el mundo corporativo. Así hay muchos errores y esto nos vuelve tóxicos. Y entiendo que nadie nos enseña a estar a cargo, pero este es algo que sí controlamos, porque al final
nos rodeamos de esta gente porque para nosotros es cómodo, porque atacan o nos tapan nuestras inseguridades y nos hacen sentir bien, pero es muy, muy venenoso. Tenemos que acabar con la hipocresía, con la doble cara, porque si quieres tener un equipo de alto rendimiento, si tú quieres ser un mejor, porque si tú quieres ser un mejor o una mejor líder, tienes que erradicar el favoritismo, el amiguismo, los aduladores, lambiscones. Poner a la gente adecuada, rodearte de gente capaz. No te rodees de gente que te acomoda. Tienes que rodearte de la gente que necesitas. Con eso me despido del podcast, por lo menos de esta primera etapa. En la siguiente vamos a estrenar la próxima. No te olvides suscribirte, compartirlo con tus amistades, porque este tema es muy hot. Y al final creo que es necesario que muchas personas lo escuchemos. Coméntame qué opinas aquí abajo para que me digas, sí, Mario, yo lo he vivido, no lo he vivido. Dime si voy por ahí, otro tema que se te ocurra, porque yo voy a hablar de los temas de los que nadie habla. Por eso soy un líder incómodo. Me encanta hablar de estos temas que están hoy sucediendo en la vida real y que no vamos a encontrar en ningún libro. Porque nadie, obviamente ni siquiera, a lo mejor los que han escrito libros ni siquiera lo han vivido, pero los que estamos en las trincheras lo sabemos que existe y pasa todos los días. Ayúdame compartiendo, regálame 5 estrellitas en el episodio del podcast, compártelo con tus amigos, ayudémonos, ayúdame a que seamos más impactantes, más líderes incómodos, que queramos alcanzar más gente como nosotros y hagamos la diferencia. Ahí te la dejo y nos vemos para el siguiente.